No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Estamos de vuelta en Frecuencia Memética junto a nuestro invitado de hoy, Patricio Castro Agudín. Patricio, hablábamos en la pausa acerca de esto que tú trajiste, de cómo pasamos del balance a la integración. ¿Cómo sucede eso? Ya se venía hablando y se medía en los riesgos psicosociales y todo eso, el balance vida personal, vida laboral. Pero tú estás planteando una nueva forma, una forma distinta de verlo, con la que yo concuerdo plenamente. Sí, a ver, venimos de los modelos otra vez industrialistas, ¿no? De un horario de ingreso, un horario de salida, donde hay una suspensión, entre comillas, de la vida, ¿no? Uno va, cumple un rol, termina, o sea, se desenchufa, se vuelve a enchufar. De ahí pasamos al balance, ¿no? Que era una nueva forma de explicar cómo podíamos hacer para lidiar con la cantidad de pelotitas que tenemos en el aire. A mí me parece mucho más natural, y por suerte a la organización también, hablar de integración. Para mí la mejor forma de explicarlo es con algunos ejemplos. Digo, si el horario en el que atiende el psiquiatra a un familiar es a las 10 de la mañana, y yo necesito estar ahí, y quiero estar ahí, no necesito además, quiero estar ahí. Y además cumplir con mi objetivo. ¿Dónde está el problema? Digo, que estoy integrando, mi vida forma parte de mi vida, eso que tengo que hacer, o que quiero hacer, y tiene una contrapartida, que otra vez, cuando uno empieza a mirar las legislaciones duras, colisiona, con que tal vez sí te lleves la computadora cuando te vas de vacaciones. Digo, es algo, te sientan un tabú, ¿no? Digo, llevarse la computadora en vacaciones es un tabú. Históricamente para las familias traía conflicto eso. Yo la semana pasada estuve de vacaciones. Me tocó conectarme 2 veces. Me conecté, mi familia ya entiende cómo trabajo, no fue un trauma, pero también en la semana laboral me toca desconectarme porque hay una clase de mi hija que me piden que esté y quiero estar, o porque acompañé a mi mujer al médico, o porque lo que sea. Entonces, poder entender como natural eso, y que la vida es una, donde trabajamos, vivimos, acompañamos, cocinamos, bueno, la pandemia todo eso lo puso súper en evidencia, porque nos tocó cocinar, ayudar con las tareas del colegio, todos en el mismo espacio horario en el que antes solamente trabajábamos. Y el otro ejemplo que yo siempre le doy cuando alguien de mi equipo me dice, mirá, no voy a estar conectado a tal hora porque tengo que llevar al nene al pediatra, digo, pero pará, cuando vos te conectás el sábado a cerrar este informe que yo te pedí, ¿me pedís permiso? ¿Me llamás para contarme que vas a hacer eso? No. Y acá tampoco, digo, vos tenés que ser lo suficientemente inteligente y comprometido para entender que te podés desconectar y para que tengas tu estructura de soporte armada. Y que si alguien tiene una urgencia te va a llamar al celular. Con eso me alcanza. Si no, estoy todo el día yo haciendo de monitor. Y ojo, a mí también me genera cierta ansiedad, ¿no? Porque, como te contaba en algún momento, no todo el management piensa igual. O no todos a la misma vez. Hay como capas, no olas. Entonces pasaba, che, ¿y dónde está tal? Y tener que decir, la verdad que no sé, al principio era todo un desafío decir que no sabía dónde estaba mi gente. Hoy lo digo con total naturalidad, la verdad que no sé, trabajando, seguro, o haciendo algo que tiene que hacer, pero siempre con la certeza que después cumplís con los objetivos. Y lo difícil de esto es que tenés que convencer a las dos partes, ¿no? Convencer, bueno, o hacer entender a todos de que es lo mejor, digo, a ese manager de que va a tener alguien que se va a desconectar un martes a las 10 de la mañana, y a ese colaborador de que por ahí sí el sábado se conectó media hora para cerrar una oferta, que forma parte de su vida. Pero bueno, yo estoy súper convencido de que es lo más natural y no es como asumirnos que somos dos entes distintos, uno que vive y uno que trabaja. Porque si no, después tengo que estar ahí en terapia para poder hacer esa integración, porque esa disociación tiene costos altos, digamos, como
y que tiene que ver precisamente con ese modelo mecanicista industrial en el que se entendía a las personas como tuercas, engranajes de una máquina, digamos, y hay que pensar que las metáforas organizacionales son generalmente de máquinas, como tiene que funcionar como reloj, como avión, tenemos que acelerar, tenemos que eliminar peso, carga, y en este momento, como ya salimos de las prótesis físicas que nos dan más fuerza, más velocidad, más resistencia, a prótesis cognitivas que nos permiten otras identidades, otras formas. Entonces, se complejiza el fenómeno. Y ahí hay algo que, tú decías, hay ciertas olas, como ciertas olas que tienen que ver un poco con convencer a estas dos partes. O sea, como vamos a instaurar esto, pero yo necesito mostrar que funciona, por un lado, para poder sostenerlo, porque si no, porque si efectivamente tú te vas a la casa y te pones a ver las 3 temporadas de la serie, esto va a haber un retroceso, que es lo que sucede cuando entramos un poco en crisis y generalmente recurrimos a prácticas anteriores. Entonces, ¿cómo se ha ido sosteniendo ese proceso por ustedes, digamos, entre los equipos? ¿Por qué? Porque es una gradualidad, no es un salto cuántico que de un día a otro pegue la comprensión nueva. Mira, no sin tensiones, seguro, eso seguro que sí. Nosotros encuestamos bastante seguido a nuestra gente, cómo se siente, cómo está. Como bien decías al comienzo, la productividad no se vio golpeada, más allá de la lógica de la pandemia y lo que le pasó a nuestra región, con lo cual mostró que podemos trabajar de forma remota. Sí se hizo con un esfuerzo extraordinario. La verdad es que nuestra gente trabajó más y con más fuerza de lo que lo venía haciendo en la oficina, paradójicamente o no. Para mí no, pero para otros sí. Fue sorpresivo decir, che, nuestra gente cumple. Mira, no lo estoy controlando y me entrega todo. O si hicimos los posting antes de lo que hacíamos cuando estábamos presenciales. También sería necio y ciego pensar que podemos sostenernos así mucho tiempo más. Porque se ve un agotamiento también en nuestra gente, que es producto de esto que yo te decía, ¿no? Yo suelo ser bastante autorreferencial en los town hall que hacemos en la organización y cuento ejemplos míos para que el resto sienta que a todos nos pasa algo parecido. Y hubo momentos en los que yo sentía que hacía todo mal, o todo no bien, porque no sabía si era el mejor padre, si era el mejor esposo, si era el mejor hijo, si era el mejor empleado. Porque sentías que vas cambiando de un lado al otro, decís, uy, estoy en el Zoom y la estoy ayudando, pero en el medio estoy pensando en la presentación de después, y se me quemó la comida porque me distraje para contestar este correo. Bueno, entonces, ese modelo es propio de esta situación excepcional, cuando se corrijan o cuando se normalice el resto, poder trabajar con este esquema de libertad y de confianza, y además, con el resto de la sociedad, si querés, un poco más organizada, yo creo que va a ser súper beneficioso para todos. Y hay un plano más profundo, porque hablábamos de esto de simular o no simular, hacer de cuenta que tiene que ver con uno mismo, ¿no? Un jefe mío me decía, era mi primer viaje a Alemania, me decía, bueno, vos tenés que pensar con quiénes te vas a ver y qué impresión les querés dejar. Entonces te tenés que preparar para generar esa impresión en el otro. Y la verdad es que no lo hice, pero porque no lo creo, digo. Insumir tanta energía en ser algo que no soy y dar una impresión de algo que no soy, que tampoco va a ser sostenible además, ¿no? Digo, porque ¿cuánto tiempo quiero estar todo el día simulando ser algo que no soy? Voy a practicar mi inglés perfecto para decir esa frase de 1 minuto y después cuando hable en la próxima llamada vea que tengo algunos errores gramaticales. Me pareció una tontería. Lo que yo veo hoy en Siemens es que eso está mucho más naturalizado, internalizado, y que la cultura permite esas identidades. Porque cuando hablamos de diversidad, hoy lo natural es hablar de género y de orientaciones sexuales, de identidades sexuales, pero también están las diversidades de backgrounds, ¿no? De dónde venimos, qué somos, hasta qué pensamos. Hoy, ¿quién habla de política dentro de una compañía? Sigue siendo una mala palabra. La política es parte de la vida. Tal vez mañana podamos hablar con más naturalidad, con menos tensiones del resto de las cosas. Y el último ejemplo así que te doy también de este tema de integración o no integración, nos pasaba al comienzo el temor que teníamos en una llamada de que nos abran la puerta y aparezca alguna de mis hijas
o el perro ladrando, y estábamos todos sosteniendo la puerta con una mano, muteando, todos desesperados, no aparezcas. Y eso se terminó integrando. Digo, yo conozco las caras de los hijos de algunos colaboradores míos que no los hubiera conocido. Claro. Los conozco porque forman parte de su vida. ¿Por qué no van a formar parte de una llamada, pasar, saludar? Hoy la regla es: si aparece un hijo, tiene que saludar. Entonces, digo, todos estamos más relajados con eso. Una de las colaboradoras fue mamá durante la pandemia, el bebé participa, a veces lo tiene a UPA. Entonces me dice: che, Pato, esta llamada yo no la puedo coordinar o no la conduzco yo porque es la hora en la que le doy de comer a mi bebé. Bueno, Barro, no te preocupes, yo te cubro. Digo, eso, 2 años atrás, me parece que era medio ciencia ficción, ¿no? Lo habíamos pensado como una distopía, no sé, de Dick. Sin embargo, hoy mostramos que puede darle de comer a ese bebé y cuando se durmió, después de comer, cumple con lo que tiene que cumplir, incluso mejor que antes. ¿Pero por qué? Y no me quiero poner en como si fuera un coach cultural, no sé cuál sería la palabra, digo, no quiero ponerme en vendedor de ideologías, digo, porque estamos más tranquilos, porque estamos mejor, y nos sentimos mejor con lo que hacemos y con esa integración. Para mí es una consecuencia, es puro pragmatismo lo mío, no es que yo quiera ser un bondadoso o un líder espiritual, esa es la palabra. Creo que es mejor para la organización y es más productivo si nosotros podemos trabajar en un esquema como ese. ¿Y cuáles crees tú que han sido las claves que... Porque yo escuchaba esta conversación y he sostenido esta conversación con managers de distintas industrias, y hay algunos que logran vislumbrarla, como que la ven como una posibilidad, pero se enfrentan a una realidad que es muy difícil de gestionar. O sea, como lo que decíamos, los saltos cuánticos no existen, hay una gradualidad de cambio para que la cosa no sea una revolución y sea más bien evolutiva. ¿Cuáles han sido las pistas claves que les ha permitido a ustedes hacer esto? O sea, como ¿sobre qué se pararon? Creo que la primera ventaja es que una dirección muy clara global, ¿no? Hubo un cambio de management en Alemania y todos los que empezaron a hablar de esto lo meten en todas las conversaciones, ¿no? Y todos los procesos empezaron a cambiar para acomodarse a esto. Como te decía, la evaluación, la ausencia de controles. Mira, te pongo este ejemplo que también 2 años atrás me hubiera parecido rarísimo, hoy me parece súper natural. Hoy si alguien quiere viajar, o sea, si alguien de mi equipo quiere tomarse un vuelo a Estados Unidos para una reunión, lo puede hacer. Entra a la herramienta, carga el pasaje, se genera, le llega y se va. Yo no me entero. Hace 3 años atrás tenía 5 aprobaciones, Claro. ¿no? Pero bueno, ojo, y cuando lo dijimos fue, ¿de verdad mi gente te puede pedir un pasaje a Múnich y yo no me entero? Sí, digo, pero ¿por qué pensás que no te lo va a decir? ¿O por qué pensás que no te va? Digo, otra vez para mí es un tema de consistencia, ¿no? Y de ser coherente con con el mensaje. Otro ejemplo son los postings, ¿no? Cuando yo entré estaba la teoría de que alguien para postularse, bueno, había toda una cuestión cultural, ¿no? Bien italiana, de, bueno, me tengo que sentar con el patrón a decirle que quiero trabajar en otro sector, y eso lo ha vivido como una traición. Y había que dar explicaciones de por qué querías cambiar de rol, o por qué querías hacer algo distinto. Como si fuera una especie, no sé, de matrimonio. Y además ese manager se animaba a decir en voz alta: no lo dejo pasar. Así, pues decís, no funciona así la vida tampoco. Claro. Entonces, eliminamos esos pasos. Digo, y otra vez, manager, tu gente no te va a avisar, no está obligado a avisarte que se postula. Ahora, cuando alguien se postula y no lo habla con el jefe, entendés que hay algo que no está funcionando en otra dimensión, ¿no? Bueno, conversemos por qué pasó, por qué sintió que no era necesario, qué temor tuvo. Entonces, cuando vos en todos los ámbitos vas viendo que van para el mismo lado, dices, ok, bueno, esta es una consecuencia más de un modelo que está buscando confianza, empoderamiento, libertad. ¿Genera temor? Sí, genera temor. Hay colaboradores que no saben manejar también. Digo, tampoco hay que ocultar eso, ¿no? Hay gente que se siente mucho más cómoda
con alguien diciéndole qué tiene que hacer todo el tiempo, Sí, claro. pero no es el modelo, y acá también otra vez, digo, no todos los colaboradores en la organización están en el mismo modelo, digo, no le puedo pedir eso mismo al trabajador que está en una mina, ¿no? En Antofagasta, digo, él tiene un esquema de trabajo distinto, hay cuestiones que sí son idénticas, otras en las que no. Claro, más tayloriano. Claro, por él es más Claro, tayloriano, y bueno, y así funciona, y yo no le podría decir, ¿sabes qué? No te voy a pagar las horas extras porque compensás y equilibrás e integrás, porque es mentira que puede integrarlas, no es que el trabajador en la mina se va de un turno claro. para... No, funciona distinto, y bueno, y hay que entenderlo, y hay que entender, el tema es que conviene esos managers en la misma organización que tiene un desarrollador de software, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que sea razonablemente parecido el modelo de trabajo para esos 3.000 que somos en la región, a pesar de esas diferencias que son estructurales y naturales? Ahí hay algo que tú decías que nosotros lo hemos visto mucho también, que tiene que ver con, esto no funciona si no existe el compromiso profundo de la alta dirección, y no solamente el compromiso, sino que también la coherencia y el ejemplo. Muchas veces a nosotros nos llaman por procesos de transformación cultural, decimos, a lo mejor vamos a estar un año encerrados con la alta dirección para que logren ecualizar su pedida, porque lo que quieren pedir ustedes no le encargan. Entonces, antes de salir a la cancha, mejor veamos qué es lo que podemos desarrollar, y hasta dónde podemos obtener ese pedido. Pero después viene como la capa de mandos medios, que es la que vive esa tensión de la necesidad de participación hacia arriba, de nuevos canales de comunicación. Entonces, de alguna forma queda un poco rodeada a veces en su estilo porque tiene que responder hacia arriba, pero también tiene que gestionar hacia abajo, hacia los lados. Esa capa es la que se ha visto más tensionada, de alguna forma, con estos cambios de modelo, porque el gerente de al lado de la matriz o el que le toca en la vertical no conversa tanto en estilo con el que le toca en la horizontal. ¿Cómo han gestionado ahí esos procesos de liderazgo? Mira, el diagnóstico es perfecto. Y partimos de entender que es si querés, la capa que más sufrió este proceso, porque es la que tiene tal vez una responsabilidad más operativa y que tiene que asegurarse que eso se siga cumpliendo como antes. Y porque además, otra vez, fue educado para trabajar en esos esquemas. Entonces ahí, bueno, hay un poco de conversarlo en todas las... Digo, hacemos desayunos de trabajo, reuniones, town hall, pero otra vez, la verdad es como en el momento de la verdad, como cuando vas a un restaurante, ¿no? Y la carta es hermosa, y cuando te traen la carne no está a punto, o no te traen lo que pedimos, nos traen otra cosa, es la coherencia y ser completamente consistentes con los momentos en los que tenemos que accionar, ¿no? Digo, entonces, si yo digo todo esto, mira, me tocó al comienzo de todo este proceso de la pandemia, tuve una llamada con el creador, si querés, con el padre del teletrabajo en Estados Unidos, que trabajó en la industria petrolera allá por fines de la década del 70. Mi primera pregunta, completamente desatinada, fue, ¿cómo controlo, cómo mido? Me dice, no lo tenés que hacer, me dice. Justamente es lo que no tenés que hacer. Un tipo de 80 años, diciéndome, no, te estás equivocando. Si vos querés controlar esto y querés medirlo, no te lo recomiendo, me dice, vas a generar el efecto contrapuesto. Y después va en las pequeñas acciones de lo que son los role models. Digo, si seguimos pensando que el liderazgo y el management están en la oficina en la esquina, nada, otra vez, es un discurso, una cáscara vacía. Entonces decís, bueno, cuando yo vaya a la oficina, si yo digo que voy a participar, intercambiar, generar, rearmar ese tejido social que tiene la organización, y la verdad que tiene más sentido que me siente lo que la distancia social me permita de mi equipo encerrado dentro de una oficina. Pero bueno, todavía tenés aquel manager que sigue pensando que necesita la oficina vidriada para que el resto lo siga viendo como manager.
aquí de alguna forma venimos culturalmente en un péndulo, en el que hemos ido como de verdad absoluta a verdad comprobable, a verdad relativa. Hemos estado pendulando y en este caso me gusta mucho el término que tú usaste de integración, digamos, y del pragmatismo de la integración. Porque necesitamos organizaciones sensibles, pero que también sean estratégicas y que también tengan una ética y un espacio de control con reglas más declaradas en las que la gente se pueda mover adentro, donde puedan expresar su poder, donde se sientan seguras y aparezca la seguridad psicológica para la performance. Entonces, esos son más variables de la ecuación solamente. No es como, ya, vamos a hacer buscar EBITDA a todo costo, por lo tanto, claro, paguemos menos y generamos más EBITDA. Es una forma de solucionar. Entonces, y me ha pasado en compañía como que por alguna situación política, por algo, los CEO tienen 4 años para hacer el periodo y de ahí tienen que salir, que hacen movidas de ese tipo, total, el que viene la tiene que arreglar, digamos, pero yo salí con el número que tenía que salir. Entonces, hay una conversación que para mí es clave y es ¿por qué nuestros colaboradores no estarían preocupados por el resultado de la organización? ¿No? Digo, entonces, si asumo que eso es así, hay algo que está fallando, digo, como organización estamos fallando en algo, si creemos que a nuestra gente no le importa cómo va la compañía. Entonces, implementamos programas de acciones, de stocks, de participación accionaria, sí, cuando Siemens acumula 400 millones de euros en una cuenta específica, las reparte en acciones a los empleados de todo el mundo, casi 300.000. Todo eso está buenísimo. Están los share matching plan en Chile, por ejemplo, ¿no? Vos comprás 3 acciones, pasaron 3 años, Siemens te da otra, completamente gratis. Pero todo eso para mí tiene un efecto que es limitado y acotado en el tiempo y dura lo que te dura la emoción de cuando llegó esa acción. claro. El resto para mí es más profundo y es más estructural, ¿no? Entonces, yo genuinamente creo que mi comprador quiere hacer una buena negociación porque sabe que es mejor para la empresa, no solo porque es mejor para su puesto. Por ahí soy un poco naive, pero apuesto a tener gente que piense realmente así. Pues a mí genuinamente me preocupa cómo trabaja mi gente, qué tan contenta está en su día a día, ¿no? Y no que sea un sufrimiento para ganar un salario, y poder decir, chao, qué bueno, dejé de trabajar. Todos queremos tener vacaciones, yo disfruté la semana pasada, pero no podemos sufrir 9 horas por día durante 5 para después descansar sábado y domingo. Patricio, el tiempo pasa volando, muy, muy, muy buena la conversación, creo que desde mi punto de vista, evidentemente. Muy contento, yo también, gracias. Te agradezco mucho haber aceptado la invitación y creo que cada vez más necesitamos referencias de este tipo que demuestren que se puede, que funciona, que es una forma distinta de abordar, porque definitivamente el control y mando y andar armando máquinas solamente se está quedando corto para los desafíos que estamos enfrentando. Entonces, sí. Muchísimas gracias, Patricio, por aceptar la invitación y estar con nosotros aquí en Frecuencia Memética. Al contrario, gracias por la invitación, un gusto. Me encantaron las preguntas y el tono de la charla. Buenísimo. Vamos a una pausa musical y venimos al cierre en Frecuencia Memética en Divox Radio. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.